Por las buenas siempre, la la la. Por las buenas siempre, la la la. Queremos ver a los niños disfrutando la vida en la mejor condición. Queremos ver las familias resolver los problemas usando. Bienvenidos a todos a su programa Por las Buenas Siempre. El día de hoy traemos a dos invitadas muy especiales. Son viejas conocidas de la casa, son Tatiana Tobón y Laura. Ambas son profesionales en psicología y las habrán escuchado o visto en la sección de la RAMNA. El artículo que nos trae hoy es las capacidades diferentes en niños, niñas y adolescentes. Este artículo fue escrito por Tatiana y lo pueden encontrar en todas nuestras redes sociales. Instagram, Facebook, LinkedIn, todas. Entonces los invitamos a que lo vayan a ver. También está en nuestra página web, Equipo Buen Trato. También pueden buscar simplemente Proyecto Buen Trato en Google y vamos a ser los primeros en aparecer. Los invitamos cordialmente a que lo lean para que se puedan complementar de él en este programa. Bueno, sin más, vamos a darle paso a nuestras invitadas y bueno, Laura, Tatiana, bienvenidas. Muchas gracias, Miguel. Un cordial saludo para todos. Espero pues estén como tan emocionados al igual que yo para poder hablar de un tema tan interesante como es este, las capacidades diferentes y nada, esperemos disfruten mucho este espacio. Bueno, muchas gracias, Miguel, muchas gracias, Tatiana. Muy contenta de estar nuevamente aquí. Es primera vez que estamos aquí junticas, entonces es un programa también muy especial. Y bueno, yo creo que es súper interesante el tema que nos trae Tatiana y es más también de sensibilizar porque es un tema que aunque pensemos que ya se ha avanzado mucho, todavía hay muchísimo también como por trabajar en este tema y que las personas realmente sean conscientes sobre esto. Tienes toda la razón. Entonces, bueno, Tatiana, la primera pregunta que siempre le hacemos a todos nuestros invitados es ¿qué te inspiró a escribir como tal este artículo? Bueno, pues principalmente voy a hablar del título y es capacidades diferentes. Principalmente, pues aquí ya se los he compartido a ustedes, pero no me gusta llamar a la discapacidad como discapacidad, sino como una capacidad diferente que tienen estas personas que tienen esa condición, ¿cierto? Entonces diría yo que más lo que me impulsó como a escribir esto es pensando en una sociedad que no comprende como las necesidades que tienen estos niños y estos adolescentes, además de eso pues no comprenden la condición y tampoco pues como que quisieran conocerlas, quizás a veces hay muchas discriminaciones, muchos maltratos, mucho abuso y también porque por otro lado pues también hemos visto que esta población tiene un mayor riesgo o una mayor vulnerabilidad hacia ser maltratados o a ser abusados sexualmente. Sí, lo mencionas muy bien en el artículo y lo vamos a tocar un poco más adelante, pero empecemos por una pregunta base y es dejarle claro a todas las personas, y si está correcto lo que voy a decir, que es un niño con una capacidad diferente. Empecemos por definir eso. Listo, un niño con una capacidad diferente son todos los niños, empezando por ahí, porque cuando hablamos de capacidades diferentes, todos tenemos capacidades diferentes, ¿cierto? Es más, hasta la persona que, por ejemplo, no puede ver, que no tiene como este sentido desarrollado, pues entonces desarrolla otros, como por ejemplo el tacto, al igual que las muchas otras discapacidades que podemos ver. Pero entonces es a eso a lo que hago referencia, que todos tenemos capacidades diferentes al igual que ellos tienen capacidades diferentes y las potencian de maneras muy diferentes, pero todos como tal tenemos capacidades diferentes. Laura, tú por ejemplo que ya leíste el artículo, cuéntanos un poco cuál es tu opinión respecto a este tema. Bueno, creo que el artículo nos lleva a nosotros a pensar mucho
también desde el lenguaje, cómo estamos nosotros nombrando estas capacidades en los niños, niñas y adolescentes. Y también que, bueno, a veces es notable que ellos tienen una capacidad diferente, ¿cierto? Que cuentan con diferentes rasgos o de pronto con condiciones psíquicas, con condiciones emocionales que los hacen diferentes a los demás, ¿cierto? Y nosotros a veces recurrimos al lenguaje como para tratar estas capacidades o estos rasgos diferentes como algo malo. Y en el artículo pues nos encontramos que no es así, ¿cierto? Que antes hay que incluir todo eso con lo que ellos cuentan para que, digamos, no sé, vivamos de una manera más armoniosa, por así decirlo, que sería como el ideal que nosotros tenemos, pero para que esos niños, niñas y adolescentes también empiecen a entender que realmente pues son diferentes, pero ser diferentes es algo bueno, ¿cierto? No porque yo no tenga desarrollado, como lo decía Tati, un sentido, pues quiere decir que yo no sirvo, ¿cierto? O que soy alguien menos, no, por el contrario, tengo otro tipo de habilidades que muchas personas no desarrollan. Entonces, creo que el artículo es una invitación también para que nos informemos, para que pensemos cómo estamos viendo nosotros este tema y de qué manera nos estamos refiriendo también a estas capacidades. Así es, por eso también queremos invitar pues a todos los cuidadores, porque, y aquí ustedes me complementarán, siento que también es una labor de ellos empezar a dejar claro eso, que las diferencias no tienen por qué separarnos, ¿cierto? Pueden incluso empezar a unirnos, no porque él tenga una diferencia puede ser un poco más física, por ejemplo, de pronto que no pueda ver, porque como mencionaba Tati, puede ser un chico con síndrome de Down, como puede ser una persona ciega, como puedo ser yo simplemente que tengo otra característica que de pronto físicamente no es muy notoria, ¿cierto? Entonces los cuidadores tienen ese rol de enseñarles. ¿Hay algún tipo de consejo que ustedes les puedan dar para que este tipo de, podríamos decirlo así, segregación o discriminación hacia este tipo de niños, se evite? Bueno, Miguel, pues principalmente hay que dejar claro el hecho de que cuando se habla de discapacidad, pues como tal de la palabra, estamos hablando de diferentes, no solamente estamos hablando del niño que tiene síndrome de Down, del que es hiperactivo, sino que también hablamos de aquellos que tienen esas características físicas. También hablamos de estos que de pronto les hace falta un brazo, les hace falta un pie. Ellos también son personas que entran pues como dentro de esta palabra. Además también lo psíquico, lo intelectual o sensorial, que era como lo que ya les había dicho ahora de los sentidos. Entonces hay diferentes. Pero sí, claro, la invitación es tanto para los cuidadores, para la familia, para la sociedad en general, el hecho de que ellos también tienen que empezar a que no se vea esa diferencia, a que no se note tanto esa diferencia, porque si nos ponemos a mirar, pues en realidad es como empezar a una persona X, empezar a nombrarle las debilidades, a nombrarle eso, yo creería que es en la manera en la que ellos se sienten. Y cuando hablamos de un niño con estas capacidades, estamos hablando de un niño que también siente, de un niño que también puede pensar, de un niño que, o sea, que es un niño totalmente normal, solamente que tiene una capacidad diferente. Pero por ese mismo hecho, pues no tiene por qué tratarse diferente a los demás, porque todos, como ya lo dijimos, somos diferentes. Pero entonces, porque a algunos se les trata de una manera y a los otros de otra manera, cuando todos somos capaces en muchas cosas. Entonces aquí como el consejo para ellos pues es principalmente conocer eso, pues como que sean conscientes de que eso lo hace la sociedad, de que lo hacen y lo permiten los mismos cuidadores, los mismos familiares, y además de eso pues entonces que pongan como un alto ahí y de que muestren de que ellos en realidad son capaces de muchas cosas, porque a veces estamos pensando en estas personas como personas que no son capaces, personas que no son hábiles de valerse por sí misma, cuando en realidad sí son capaces. También cuando se piensa en ellos, entonces en personas que no tienen un futuro, no, o sea, totalmente tenemos unos pensamientos y unas creencias totalmente diferentes, y justamente
por esas creencias que tenemos, por esas creencias que nos guardamos, es que hace que estas personas pues sean más vulnerables al maltrato, al pensar el hecho de que entonces estas personas van a ser más vulnerables a sufrir esos malos tratos porque pues él no va a hacer nada, él no va a contar nada, no va a hacer nada frente a la situación que estoy haciendo. Entonces, pues principalmente la invitación es como a ser consciente de eso que se está permitiendo, que se le está permitiendo a los demás que hagan de pronto con el niño, y también es sensibilizar al niño de que el niño es totalmente igual en muchas condiciones, en muchas capacidades, solamente que tiene de pronto algo más reducido, pero, o sea, que tiene algo que todos tienen y que pues es algo en lo cual todos pueden tratarlo bien, tratarlo normal, tratarlo como una persona común y corriente. Laura, desde la parte como tal psicológica, ¿cómo podríamos entonces complementar esto? Ya Tatiana nos da como algunos consejos, nos demarca mucho el tema de lo erróneo que puede tener la visión, la sociedad respecto a estos niños. Ya ahorita más adelante voy a dar un dato, pero me gustaría escuchar tu opinión. Ya. Ah, bueno, entonces espere. Sí, no sé No. qué decir desde la psicología. Desde la psicología, pues es que, No, espera. Ya sé qué va a hacer. Tatiana, lo que mencionas es muy cierto, nos complementa y creo que nos va dejando algo claro, pero hay una duda que me surge a raíz como tal del artículo que tú escribes, y es que según la OMS, los niños con capacidades diferentes sufren 4 veces más violencias en sus vidas. Entonces me gustaría que entre ambas me respondieran por qué estos chicos son más vulnerables. Bueno, resulta que estas personas que tienen capacidades diferentes, como lo hemos venido diciendo, sufren mayor abuso, primero por el estigma social, que ya hemos hablado, pues como el tema de la sociedad, la discriminación, y no solamente la discriminación por parte pues como de la sociedad, sino que también hemos visto, por ejemplo, estos niños cuando entran a un colegio son discriminados por los mismos niños, por los mismos profesores, por los mismos directivos, administrativos. Entonces, o sea, por algo en general, por todo el mundo. Además de eso, pues la ignorancia que se tiene con respecto a esa discapacidad o a esa capacidad diferente que tiene el niño. Además de eso, también le podemos agregar el estrés y la demanda que tiene en muchas ocasiones esta condición, por el hecho de que primero pues se pasa por un estrés emocional de qué voy a hacer, alguien que no conoce, alguien que no está preparado para digamos atender las necesidades de este niño, no solo las necesidades que todo niño necesita, sino alguna especial, se le suma algo más. Entonces es como todo eso. Además de eso, también hemos podido ver que hay instituciones en las cuales no colaboran para el hecho de los tratamientos, para el hecho de la recuperación. Entonces yo diría que son muchas cosas que se le suman al hecho de que esta persona pues sea mayor la posibilidad de vulneración en cuanto a maltrato, abuso. No sé de pronto Laura si tiene alguna otra. Bueno, pues no, lo que dice Tati es muy cierto y yo creo que no deberíamos o tener la idea de que son más vulnerables en el sentido de abuso sexual, porque lo son, sino también a todo ese tipo de maltratos que nosotros tenemos, la negligencia, ¿cierto? El físico, el psicológico, que el psicológico creo que es uno de los que más se da en cuanto nosotros les recordamos lo que ellos tienen, ¿cierto? Esa discapacidad o esa capacidad diferente y se lo decimos de una manera como con crueldad, ¿cierto? Como desmeritando lo que ellos pueden hacer o lo que dejan de hacer también. Y yo creería que nosotros, sí, parte, yo creo que desde la cultura y desde la sociedad y cómo nos han enseñado a tratar a las personas que son diferentes, y creo que eso empieza desde casa, desde la educación que nosotros recibimos con nuestros padres y la que empezamos a recibir también en las escuelas, donde a nosotros de pronto no nos enseñan a ver a los demás como diferentes.
como una diferencia buena, ¿cierto? Sino que el que no se parece a mí, el que no tiene las mismas características que yo tengo, pues debo de rechazarlo y debo de decirle no sirve, ¿cierto? No es suficiente lo que tienes porque no se parece a lo que yo estoy acostumbrado a ver. Y cuando llegamos de pronto también a las escuelas o a las instituciones, cualquier institución, pues vemos que también los tratan de esa manera, ¿cierto? Entonces, de pronto son negligentes y entonces no buscan una manera también diferente de adaptarse a ellos, de adaptarse a la manera en la que ellos aprenden, a las necesidades que ellos tienen, y también no adaptan no solamente el currículo, ¿cierto? De lo que están enseñando, de lo que están ofreciendo, sino también las instalaciones, porque hay personas que tienen de pronto alguna discapacidad física que necesitan, por ejemplo, de una rampa, que necesitan de barandas, Claro. pero eso no se tiene en cuenta y desde ahí también empezamos nosotros a maltratarlo, ¿cierto? Y a decir, ustedes son inferiores y pensamos que deben ellos adaptarse al mundo en el que nosotros vivimos, pero muy pocas veces pensamos en la necesidad de adaptarnos nosotros para que ellos se puedan sentir también cómodos como nosotros lo hacemos. Entonces creo que parte mucho desde cómo nosotros tenemos acostumbrada nuestra mente, ¿cierto? Y nuestra mirada, nuestra perspectiva a ver a estas personas y a relacionarnos con ellas. Y cuando vemos que alguien es amable, que alguien se interesa por conocer lo que a esa persona le gusta, lo que necesita, lo que tiene, lo tratamos como también algo malo, ¿cierto? Como que para qué lo estás haciendo si esa persona no lo necesita o no lo va a saber apreciar. Cuando ellos vemos muchos casos, ¿cierto? De personas que han logrado muchísimas cosas y que pueden valerse por sí mismas, que tienen un proyecto de vida, que lo logran, que tienen apoyo de sus familias, de sus conocidos y que incluso pueden lograr muchas más cosas que una persona que se considera normal con todas sus capacidades y que dice yo lo puedo todo, ¿cierto? Entonces el limitante está mucho más en la mente de nosotros mismos. Laura, qué bueno que dices eso, porque justamente estaba aquí pensando el hecho de que estas personas pues también se esfuerzan, también lo intentan, también trabajan, se caen, vuelven y se levantan y todo lo hacen normal, como una persona que nosotros diríamos que es normal. Pero entonces ahí está, ¿cuál es la diferencia entonces entre estas personas que también trabajan, también se esfuerzan, también estudian, a las otras personas que consideramos y diríamos que son normales? Correcto. Laura, tú mencionas un tema muy interesante y es en cuanto a espacios, ¿cierto? Físicos, cómo se deben adaptar. Bueno, ¿cómo les consideran ustedes que debe ser el relacionamiento, ¿cierto? Entre los niños en las instituciones educativas, ¿cierto? Me refiero a un profesor que nos pueda estar escuchando, ¿qué medidas debería tomar con un niño con una capacidad diferente? Aislarlo, adaptar sus metodologías, no adaptarlas. ¿Cuál creen ustedes que es el mejor camino, por ejemplo, para un formador para tratar de pronto con este tipo de situaciones? Bueno, sí, digamos que hay varias maneras y varios estilos de aprendizaje y aprendemos entonces no solamente viendo, sino también haciendo. Entonces hay muchas maneras y muchos estilos de aprendizaje. Claramente no todos los niños y no todas las discapacidades, por decirlo así, pues son iguales. Entonces obviamente se tiene que adaptar según a la capacidad que tiene esta persona. Por ejemplo, una persona que tiene hiperactividad, ¿cómo es que se llama ese trastorno? Trastorno de hiperactividad. Con déficit de atención. Volvamos a... Por ejemplo, una persona que tiene un trastorno de hiperactividad con déficit de atención, entonces pues digamos que esta persona como no tiene una atención tan focalizada, tanto tiempo ahí, pues entonces va a tener que requerir más como de juego, ser más dinámico, para que de esa manera pueda ir aprendiendo. No quiere decir que no aprenda, porque en realidad ellos sí aprenden, solamente que su atención, el tiempo en el que lo sostienen no es tan prolongado como los otros niños. Pero entonces, claro que sí, hay muchas maneras, solamente que todo debe adaptarse también como a la manera en la que a la discapacidad que ellos tengan, porque claramente no va a ser lo mismo enseñarle a una persona que no ve a enseñarle a otra persona pues que sí lo hace. Entonces obviamente claramente
se tiene que adaptar a la capacidad de esta persona, pero por lo que dices de si aislarlo o juntarlo, pues claramente sería juntarlo. Aislarlo sería como nuevamente maltratarlo, discriminarlo, este es el diferente. O sea, sería como señalarlo, pero en realidad no, o sea, es también que comparta con los otros niños y que los otros niños también pueden aprender de esa manera. Quizás todos pues vean como esos estilos como una nueva manera de aprender y de comprender, digamos, esas enseñanzas que les están mostrando. Sí, pues yo creo que lo principal también sería que los maestros o las personas que van a estar acompañando a estos niños se informen de la discapacidad, ¿cierto? De la capacidad diferente que tiene ese niño, porque necesitamos saber, bueno, qué es lo que está funcionando diferente en él, de qué manera aprenden, ¿cierto? De qué manera ven el mundo, pero no solamente eso, sino también centrarse en el niño como tal, ¿cierto? En las necesidades que tiene este niño, porque como lo mencionaba Tati, todos aprendemos de maneras diferentes y puedo tener dos niños con un trastorno, o puedo tener los dos niños con la misma discapacidad, pero los dos van a aprender de una manera diferente. Entonces uno puede aprender más viendo, pero el otro puede aprender más escuchando. Entonces tengo que ir adaptando todas mis metodologías, no solamente pensando en los niños que tienen esa condición, sino también en todos, porque si yo solamente llego a un salón a enseñar con diapositivas donde están los niños que aprenden haciendo, que aprenden bailando, que aprenden cantando, no los estoy incluyendo a todos. Entonces no es solamente centrarnos en incluir a los que notoriamente tienen algo diferente en ellos, sino a todos, o sea, porque hay que incluirlos a todos. Y en la pregunta que hacías, pues obviamente si los excluimos estamos continuando con la mentalidad de que ellos tienen que tener todo aparte, cuando realmente ellos deben de tener todo como nosotros lo tenemos también, porque tienen la misma capacidad de transformar lo que están aprendiendo, de generar un aprendizaje significativo para sus vidas y también de enseñarle a los otros niños, porque ellos, incluso vemos muchos cortometrajes donde los niños incluso de primerazo pues no lo ven como alguien diferente, sino que ven a alguien en una silla de ruedas y dicen, ay, tan chévere, este tiene como movilizarse y no se cansa para caminar, podría pensar un niño en su inocencia. Sí. Y los incluyen, juegan fútbol, juegan de todo con esta persona y ellos no lo ven como algo diferente. Lo diferente nosotros se lo enseñamos como adultos y empezamos a crearles ese limitante de cómo relacionarse con el otro, centrándose siempre en qué no tiene, ¿cierto? En lo que le falta. Y Ave María, por Dios, espérense. Ya. Se centran en lo que le falta y no en lo que pueden aportar, y eso es algo totalmente una mirada de adulto, porque los niños no lo hacen. En un preescolar en el que yo hice las prácticas, habían niños pues obviamente que se relacionaban diferente y las mismas profes decían qué triste saber que ellos en este grado de prejardín todo lo ven normal, pero cuando llegan a transición es donde empiezan a ver al otro diferente y empiezan a señalarlo, empieza el acoso, empieza el bullying y es verdad, porque a medida que van creciendo los papás empiezan también a enseñarles muchas cosas que son normales en nuestra sociedad y que permiten que los niños se vuelvan también acosadores de otros, que les señalen esas diferencias y que ya nuestros hijos no se vayan a sentir seguros con eso que antes ellos decían, es que yo soy capaz de escribir con la boca porque no puedo con mis manos, y ellos lo veían algo muy bonito, pero cuando llegan a años más empiezan a escalar en lo escolar, pues entonces empiezan los otros a señalarlo, a decirle eso no se hace o eso no es normal. Entonces creo que para poder incluirlos y para poder hacer algo con las metodologías que nosotros utilizamos, primero debemos como quitarnos esa mirada de adultos que nos limita para ver qué más podemos hacer y antes dejarnos enseñar por ellos que tienen un montón de capacidades que nosotros
posiblemente no hemos desarrollado y que nos pueden enseñar también muchísimas cosas. Chicas, y eso me lleva a una pregunta y es, bueno, ya conocemos cómo podemos ayudarle a algunos profesores para que tengan mejores dinámicas en cuanto a su relacionamiento en las clases, pero ¿qué pasa con esos padres? Y ya como para finalizar, ¿qué consejo le podemos dar a los padres de alguno de esos niños con capacidades diferentes cuando su niño llegue pidiendo de pronto una ayuda, ¿cierto? Manifestándole todas estas situaciones que hemos comentado. Ustedes como psicólogas, ¿qué le podrían aconsejar para que ese cuidador pueda hablar con su niño y no hacerlo sentir como diferente, sino me gustaría saber cuál es la forma correcta de tratar estas situaciones? Bueno, pues en cuanto a una forma correcta de decir, esta es la manera correcta, pues no, porque como te digo, todas las capacidades de los niños, pues quizás no lo entiendan de la misma manera. Sin embargo, pues es claro que es muy importante el diálogo y el apoyo de la familia, que ellos se sientan apoyados. Y no solamente esto, pues es que son necesidades que tienen todos los niños, no son necesidades que solamente tienen ellos. Entonces, principalmente, pues conocer eso, que hay necesidades que tienen todos los niños y que debe también cubrirse igual con estas personas. Solamente que hay que tener en cuenta que quizás hay algunas que sean especiales, o sea, algunas que necesitan y requieran de más para estos niños, los cuales pues iban a tener obviamente que hacerlo, como por ejemplo los tratamientos, las recomendaciones que le den los terapeutas frente a que pueda avanzar en esta condición, el hecho de ya poder ir como mejorando esa condición. Pero entonces diría que yo igual, pues sería como, al igual que tratar el bullying, por ejemplo, de un niño en el colegio. ¿Qué hace un padre en ese caso? Pues entonces sería escucharlo, mirar de qué manera lo puede ayudar claramente y mirar cómo puede entonces entrar el colegio o entrar pues alguna institución a ayudarle en esta situación. Pero yo creo que sería totalmente igual, pues no habría como mucha diferencia en este caso. Claramente que al niño hay que hablarle, al niño hay que contarle el hecho de que quizás no tenga una capacidad, pero entonces es como dice Laura, no señalar esa discapacidad que tiene, eso es diferente a los demás que nosotros lo vemos de esa manera, sino que señalarle que también tiene algo que potenciar, también tiene algo más que quizás también sea un talento. Pues es que hemos visto muchas personas que diría uno, pues es que tiene esto, de qué manera va a hacer aquello, y antes lo resulta a uno como sorprendiendo en la manera en la que lo hace, porque ellos se esfuerzan mucho más. Entonces es el hecho de que obviamente hay que hablar con ellos y contarles esas condiciones de que hay quizás cosas que no pueden hacer y no deben hacer por salud, pero hay otras cosas que sí pueden hacer y pueden hacerlas mucho mejor que los demás. Entonces no es quedarnos en lo que no puedes hacer, sino en lo que puedes hacer también. Bueno, yo creería que lo principal es escuchar y creo que mantener la calma en ese tipo de situaciones, porque puede que sea muy repetitivo el hecho de que los niños que tienen una capacidad diferente lleguen contándole a sus padres o a sus cuidadores que alguien les hizo un comentario, que alguien tuvo una mala acción con ellos, ¿cierto? Donde se lastimaron o donde se sintieron mal. Y creo que uno como papá, ¿cierto? Siente como, bueno, mucha rabia, mucha tristeza por lo que le está sucediendo al niño y uno quiere siempre protegerlos, pero sería de pronto mantener la calma y escucharlos realmente, o sea, no minimizar las emociones que ellos están sintiendo, no decirles, por ejemplo, es que eso es normal, mira tú lo que tienes o mira lo que te hace falta y por eso es que lo hacen, sino validar eso que los niños están sintiendo, porque es algo duro también para ellos, mirar que los demás les están diciendo es que tú no encajas, es que tú eres diferente y esa diferencia no nos gusta y no la queremos aceptar. Entonces es también transmitirle a esos niños seguridad y apoyo incondicional en este tipo de situaciones. Y yo creería que algo también que se puede hacer desde la escuela o desde los lugares donde ellos están es psicoeducar a las personas sobre la condición que tiene el niño, aunque uno diga, bueno, es que no hay que señalarlo, pero es que los demás deben de ser conscientes
deben de ser conscientes para poder ayudarlos, ¿cierto? Saber ellos de qué manera deben de recibir de pronto el apoyo, de qué manera aprenden, de qué manera hacen sus cosas. Entonces se tienen que informar y las personas deben de saber que es que, bueno, hay situaciones en donde él va a escuchar un ruido fuerte y, por ejemplo, con las personas que tienen autismo, ¿cierto? Escuchan un ruido fuerte algunas y se desesperan. Entonces ellos tienen que saber que si hay un ruido fuerte van a ver a esa persona de esa manera y necesitan ayudarla, darle su espacio, no desesperarse, sino ayudarle a volver a la calma. Entonces, en esas situaciones también hay que mostrar o sensibilizar a las personas que van a estar acompañando a los niños o a los adolescentes, para que entiendan de qué manera van a actuar, de qué manera van a expresarse, para que sepan de qué manera les pueden ayudar. Pero por eso primero hay que conocer el caso a caso, la vida de este niño, de este adolescente, lo que quiere, cómo piensa, cómo siente, para poder brindarles ayuda, pero nunca ignorar las señales que ellos nos den de que están pasando un mal rato, de que alguien en la escuela, de que alguien de sus amigos lo está haciendo sentir mal con esto. Perfecto, Laura. Bueno, primero que nada agradecerles por habernos aclarado a mí y a todos los oyentes y a las personas que nos ven por nuestro canal de YouTube todo este tipo de temas. Les recordemos que si tienen alguna duda, alguna inquietud, también se pueden desplazar a nuestras redes sociales. En todas aparecemos como @buentrato_NNA. Allí pueden encontrar un artículo escrito por Tatiana donde se van a poder informar un poco mejor. Pero también, para complementar todo este tema de la información, me cuentan que ustedes traen una invitada muy especial. Entonces me gustaría como tal que le dieran paso entre ambas y pues se despidieran de una vez también de todos los oyentes, al menos en esta sección. Claro que sí, Miguel. Bueno, primero pues agradecer el espacio que nos han permitido, en el cual hemos podido dialogar sobre algo muy interesante y que yo creo que ya nos abre un poquito más como el panorama, aunque todavía queda mucho por hablar, todavía pues falta bastante sobre esta temática, bastante que trabajar. Sin embargo, pues les traemos como una invitada muy especial, la cual pues ya la vamos a presentar. Ella es Estrella, ella es una de las líderes de la RAPNA y pues nos va a contar cómo es su experiencia como madre de un niño que tiene una capacidad diferente. Yo creo que un mensaje muy bonito el que nos va a dejar ella. Esperamos que realmente este programa, como dice Tati, les abra un poco el panorama, los sensibilice y nos preguntemos cómo estamos tratando a los niños, niñas y adolescentes con capacidades diferentes, y que pensemos si nosotros también no tenemos una capacidad diferente, solo que no somos conscientes de eso, y también a nosotros necesitamos pensar, ¿no es cierto? Y saber realmente conocernos, saber qué hacemos y qué decimos para poder nosotros ser más empáticos con las demás personas. Entonces esperamos que les haya gustado el programa, que les guste muchísimo también lo que tiene Estrella para contarnos, y nos vemos en un próximo programa también. Listo, Laura, muchísimas gracias. Estrella, bienvenida. Mi nombre es Estrella Pérez, soy líder del proyecto del Buen Trato desde el año 2016 en sus inicios, madre de un niño con actividades especiales. Miguel Ángel tiene en estos momentos 15 años, tiene una condición que se llama Asperger, que lo hace totalmente maravilloso para los ojos de quien lo ven. Al principio para nosotros como familia fue muy difícil porque nosotros no sabíamos a qué nos estábamos entregando o que estábamos esperando. Un niño demasiado callado, muy temeroso, asocial, pocos amigos. Empezó con quedarse callado por prolongadas horas, por prolongados días. Muy difícil cuando la EPS lo ve como una enfermedad huérfana en tratamiento, porque el Asperger no se trata con medicamento, sino con especialistas. Cuando el gobierno no entiende la necesidad que tenemos de neurólogos, de psicólogos, de psiquiatras, de psicoanalistas, es muy difícil de que estas personas con condiciones especiales puedan salir.
Como padres nos toca buscar el mejor remedio, que son médicos particulares, en los cuales fue una muy buena inversión. Ya mi hijo está en 10º grado, tiene amigos, es coordinador de proyectos en la parroquia, maneja jóvenes, está en un grupo formativo de cargueros, entonces él tiene ya una vida hecha. Cuando las personas de afuera nos ven como una familia diferente, es donde nosotros empezamos a ver dónde está la inclusión, ¿cierto? Porque bullying no es solamente para el niño, ay, aquel niño tan callado, aquel niño que no habla, se la deja montar de todo mundo, sino que pesar de esa familia que tiene un hijo bobo, o que pesar de esa familia que tiene un niño retraído, sin saber en la parte espiritual la bendición que nosotros tenemos como padres, ¿cierto? Es muy difícil también cuando llegas a un colegio en el cual no es inclusivo, en el cual no aceptan alumnos con condiciones especiales, cualquiera que sea llamado. En el colegio en el que está mi hijo, en el Instituto Parroquial Jesús de la Buena Esperanza, ha sido un colegio bendecido, porque desde el principio me incluyeron a mi hijo como un niño normal. Aunque Miguel Ángel, aparte de tener Asperger, tiene algo muy especial, que es, Miguel escribe nivel espejo, entonces se lee completamente al revés, no escribe de izquierda a derecha, sino de derecha a izquierda. Entonces, para poderlo leer, necesitamos o un espejo o ya una persona pues que le comprenda muy bien la forma en la que él escribe. La invitación es para que todos miremos de que los niños con condiciones especiales son maravillosos, de que nosotros como sociedad podemos incluirlo en todo lo que esté a nuestro alcance. Fiestas, reuniones, estudios, familiaridad, grupos, ellos pueden ser líderes y mucho más entregados que las personas que supuestamente estamos completos de arriba abajo. La discapacidad está en aquel que no entiende la inmensidad de la gracia que tienen los niños que vienen con condiciones especiales. Para nosotros, que somos una familia católica y entregada, tenemos la valentía y la fortuna de entregarle al mundo un niño especial. El Asperger nos hace grandes como familia y como sociedad. Y recordemos la invitación para todos, para vos que me estás escuchando, para vos que me estás viendo. La invitación no es dejar solamente el proyecto en el aire, solamente para nuestra comunidad. Aprovechemos los espacios, todo aquello que nos brinda el buen trato, la RAMNA, para poder llegar a más personas. Recordémosles que el ser líderes nos hace mucho más entregados a la comunidad. Este proyecto es un proyecto de familia. Tú y yo somos familia y no podemos dejar la familia por fuera, así que aprovechemos todas las invitaciones que nos hacen para que podamos socializar muchísimo más con aquello de lo cual todos nosotros nos estamos capacitando día a día. Hola amiguitos, de nuevo por aquí, Ramna y Angelín. Ahora presentamos para ustedes el mundo móvil. Ruedo y ruedo por las calles y el campo, haciendo caso omiso a los consejos de mis padres. Soy la bicicleta de pelo rojo, y si no te quieres caer, seres extraños debes ignorar, para que no te vayas a lastimar. Estaban reunidos todos los autos en un parqueadero. Entra la señora camioneta con sus farolas recién cambiadas. Pero a ella siempre le gusta lo mejor. Además, se ve llegar a la buseta escolar, quien muy preocupada está. Como si fuera poco, y aunque ya no cabían todos allí, aparece un gran camión de doble tracción, preguntando que a qué se debe el alboroto y de qué se trata, que para qué los convocaron. Por un lado, muy asustado, pide entre sollozos lo dejen pasar. Era el chico triciclo llorando, ya que se le pinchó una llantica. Mami, mami, repite, buscando a mamá bicicleta.
Su mami le limpia la herida y le da un beso. Y le dice: ¿acaso olvidaste rebajar la velocidad? ¡Anímate! ¡Da otras vueltas! ¡Tú puedes! La reunión fue convocada porque venían rodando en el barrio unos tipos muy sospechosos, los motonetos. «Esos muchachos son de muy mala procedencia», dijo Papá Bush en voz alta para que todos los asistentes escucharan. «Pongan mucha atención», replica. «Tienen malos modales, tanto que hicieron chocar al abuelo camión. Ahí está en el taller sin poderse mover». El caso era que estaban muy preocupados en el mundo móvil, porque las bicicletas estaban muy bonitas, algunas con sus grandiosas curvas que llaman la atención. Ellas corrían el peligro de ennoviarse con esos chicos, así que fueron invitadas y advertidas. «Chicas, estén atentas, su aspecto deja mucho que desear. Todos van en moto y con pañoletas en su cabeza. También se les ha visto con cigarrillos. Tengan en cuenta, ellos no son buena compañía. Sus hábitos dejan ver que chicos buenos no pueden ser», explicaba Papá Bush. Cuando salieron de allí, grita la señora bicicleta: «¡Mijo!», mirando al señor Bush. «¿En dónde está nuestra hija? No estuvo en la reunión». Se dieron cuenta que la bicicleta de pelo rojo no estuvo allí. Inquietos salieron a buscarla. Rodaron y nada que aparecía. La cuestión era que ella había sido raptada por los motonetos y la tenían escondida en otro parqueadero. De repente, ella muy asustada despierta y advierte que no está sola. En un descuido de los captores, dice: «Esta es mi oportunidad», y metiendo cambios, sale a toda velocidad. En ese momento, se encuentra a Papá Bush, quien le lleva a su casa y la libera de los malvados motonetos. Ya en el parqueadero, les cuenta cómo fue raptada en una gran volqueta en donde llevaban a varias de sus amigas. Solo ella se pudo salvar, pues las otras estaban muy dormidas. Se pone muy triste, pues no sabe si volverá a ver a sus amigas. Promete a ser más prudente en adelante, escuchando las recomendaciones de los adultos. Y en el tesoro de Ramna y Angeline, este cuento llegó a su fin. Muchas gracias, María Elena, por ese relato tan espectacular, donde siempre nos dejas una reflexión muy bonita. Y también agradecerle a Tatiana, a Laura, pero también a Estrella por habernos acompañado. También a todos los oyentes, recuerden que pueden ir a nuestras redes sociales para que puedan informarse un poco más del tema. Nuestras redes, en todas estamos como @buentrato, NNA, niños, niñas y adolescentes. También pueden buscarnos en Google, Proyecto Buen Trato, y la primera página seguro que vamos a hacer nosotros. Muchas gracias por estar aquí. Nos vemos en una próxima ocasión y les recordamos que con los niños, por las buenas siempre. Por las buenas siempre, la la la. Por las buenas siempre, la la la. Queremos ver a los niños disfrutando la vida en la mejor condición. Queremos ver las familias resolver los problemas usando